Vale, vamos a meternos de lleno en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia corporativa. Una historia que, la verdad, sacudió los cimientos de uno de los gigantes industriales más respetados, no solo de Alemania, sino del mundo entero: Siemens. A ver, hay que ponerse en situación. Es una mañana de niebla, 15 de noviembre de 2006, y de repente, cientos de policías, fiscales e inspectores de Hacienda irrumpen todos a la vez en las oficinas de Siemens. Esto no fue una redada cualquiera, ¿eh? Era la llamada Operación Amigo, una acción sin precedentes contra un auténtico pilar de la economía alemana. El impacto, como es de imaginar, fue inmediato y global. Y es que la Operación Amigo fue solo el principio de todo. Fue, digamos, el detonante que hizo estallar un sistema de corrupción que llevaba años y años operando en la sombra. Vamos a ver cómo se vino todo abajo. La escala de la operación fue sencillamente masiva. Estamos hablando de más de 30 lugares, incluyendo casas particulares, y ojo, los despachos de los más altos ejecutivos, todos registrados al mismo tiempo. El objetivo era clarísimo: desmantelar lo que parecía una red criminal. Los investigadores se llevaron 30.000 documentos, miles de discos de ordenador y detuvieron de entrada a varios directivos. El mundo empresarial, lógicamente, contuvo la respiración. ¿Y qué fue lo que desató todo este lío? Pues la sospecha inicial se centraba en unas transferencias un poco raras por valor de unos 20 millones de euros. Una cifra importante, no cabe duda, pero que resultó ser solo la punta del iceberg. Y aquí es donde la historia da un giro de guión espectacular, porque después de un año de investigación, esa cifra de 20 millones se multiplicó hasta la increíble cantidad de 1.600 millones de euros en pagos sospechosos. El problema no es que fuera grande, es que era colosal. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo funcionaba exactamente este sistema? Vamos a desglosar la mecánica de una máquina de sobornos que, la verdad, estaba perfectamente engrasada y que operó durante años a escala mundial. El concepto clave aquí es la Schwarze Kasse. Es un término alemán que se traduce literalmente como caja negra. ¿Y qué es? Pues son fondos ocultos, dinero que está fuera de la contabilidad oficial y que se usa para fines ilícitos. En Siemens, estas cajas negras eran el auténtico motor de la corrupción. El método era sofisticado, pero al final muy sistemático. Primero creaban contratos de consultoría falsos para poder justificar la salida del dinero. Luego, ese dinero se movía a través de toda una red de empresas fantasma en paraísos fiscales como Liechtenstein o Dubái. Y finalmente, desde esas cuentas opacas se pagaban los sobornos a funcionarios de todo el mundo, para asegurarse de que Siemens ganaba contratos multimillonarios. Esta cita de uno de los jueces del caso lo resume a la perfección. No se trataba de unas pocas manzanas podridas, para nada. Era un sistema que estaba arraigado en la propia cultura de la empresa. Una irresponsabilidad organizada que, según el juez, tenía el consentimiento implícito de la dirección. Casi nada. Y para entender bien el contexto, hay un dato que es que lo cambia todo. A ver si suena creíble. En Alemania, hasta el año 1999, los sobornos que se pagaban en el extranjero eran deducibles de impuestos. Sí, como suena. Se consideraban un gasto de negocio más. O sea, esto no es que solo lo permitiera, es que lo incentivaba. Se normalizó una práctica corrupta hasta convertirla en una simple herramienta financiera, una auténtica locura. Claro, ante un desastre de esta magnitud, la respuesta de la empresa era crítica. Así que vamos a analizar la gigantesca operación de limpieza que Siemens tuvo que poner en marcha para, básicamente, sobrevivir. La reacción de Siemens fue contundente y muy rápida. Lo primero, contrataron a un bufete de abogados externo para hacer una investigación interna sin precedentes. Después, ficharon como asesor a Michael Hershman, ni más ni menos que el cofundador de Transparencia Internacional. Pero el paso más drástico fue el cambio en la cúpula. La vieja guardia cayó, el CEO y el presidente dimitieron, y se contrató a alguien de fuera, a Peter Loscher, para liderar una nueva era. El nuevo CEO, Peter Loscher, lo dejó claro desde el minuto 1. Esto no iba a ser una solución rápida. Su frase, es un maratón, no un sprint, se convirtió en el lema de una transformación cultural que iba a ser profunda y sobre todo a muy largo plazo. Bueno, y ahora vamos a lo que duele, las cifras. ¿Cuál fue el coste real de este escándalo para Siemens? Pues el precio fue, como se puede imaginar, astronómico, tanto en dinero como en reputación. En total, se calcula que el escándalo le costó a Siemens unos 2.500 millones de euros, y esta cifra lo incluye todo. Multas, los costes de la investigación, impuestos atrasados, una cantidad de dinero que podría haber financiado innovación y crecimiento durante muchísimos años. Y si desglosamos los números, la cosa es muy reveladora. Más allá de la multa de 201 millones, hay que fijarse en el resto. Casi 180 millones en impuestos que no se habían pagado.
y, atención, la increíble cifra de 347 millones solo en pagar a asesores y abogados. Esto demuestra que el coste real de la corrupción no está solo en las multas, sino en lo carísimo que es limpiar todo el desastre. Y este gráfico ilustra a la perfección el impacto en el mercado. Aquí se ve la cotización de Siemens en plena crisis. La volatilidad es clarísima. Los inversores estaban nerviosos, la confianza se había evaporado por completo y, lógicamente, el valor de la empresa se resintió muchísimo. La fase final de esta historia es quizás la más importante de todas, la reconstrucción. ¿Qué cambios permanentes hizo Siemens para asegurarse de que algo así no volviera a pasar nunca más? Este cuadro comparativo es sencillamente demoledor. Se pasó de una cultura donde los sobornos eran lo normal, el día a día, a una de tolerancia cero. El número de responsables de cumplimiento normativo se multiplicó por 6, pasando de solo 86 a más de 500. Se acabó con ese sistema descentralizado de irresponsabilidad para pasar a una supervisión legal y de cumplimiento totalmente centralizada y, sobre todo, rigurosa. Y no se quedaron solo en palabras, ¿eh? Se tomaron acciones masivas y muy concretas. Más de 200.000 empleados recibieron formación, se crearon canales seguros para denunciar irregularidades, se aplicaron medidas disciplinarias a cientos de personas, incluyendo despidos, y como gesto de penitencia voluntaria, la empresa se comprometió a donar $100 millones para luchar contra la corrupción en todo el mundo. Así que, al final, el punto crucial es este. La historia de Siemens es una de las caídas y reconstrucciones más espectaculares del mundo corporativo. La pregunta que queda en el aire es si su caso debe ser visto como un modelo de cómo una empresa puede reformarse desde los cimientos, o por el contrario, como una terrible advertencia de lo fácil que es que la corrupción se arraigue en el mismísimo corazón de un gigante.